En la época de oro del cine mexicano, todo parecía un cuento de hadas. Las estrellas brillaban más que los reflectores, el público se desbordaba en aplausos y la industria construía ídolos que parecían intocables. Pero detrás de las cámaras, entre camerinos oscuros, fiestas privadas y susurros en pasillos de estudios, se escondía un mundo mucho menos glamuroso, romances prohibidos, amores clandestinos y pasiones tan intensas que podían arruinar carreras enteras. Lo que para el público eran galanes de sonrisa impecable y divas de belleza celestial, en realidad eran seres humanos atrapados en relaciones turbulentas, secretos peligrosos y decisiones que marcaron sus vidas para siempre. Historias que no salían en las portadas, que apenas se murmuraban entre periodistas valientes, y que todavía hoy generan controversia, fascinación y hasta escalofríos. Porque el amor en aquellos años no era suave ni callado. Era grande, ruidoso, apasionado, capaz de levantar a un artista a la cima, o hundirlo en el escándalo. Y hoy vamos a abrir la caja fuerte de esos secretos para revivir los romances más polémicos del cine de oro, esos que cruzaron la línea entre lo prohibido y lo eterno. ¿Qué pasa cuando el ídolo más querido de México se cruza con una mujer que era dinamita pura? El resultado fue un romance tan explosivo que hasta hoy sigue envuelto en misterio. Pedro Infante era el charro perfecto, humilde, sonriente, con esa voz que acariciaba al pueblo y un carisma que derretía a cualquiera. Pero lo que casi nadie sabía es que detrás de esa imagen de niño bueno se escondía un corazón inquieto, con debilidad por las mujeres intensas y difíciles de domar. Y justo ahí apareció Lupe Vélez. Lupe no era cualquier actriz. En Hollywood la apodaban la mexicana que escupía fuego y no era exageración. Temperamental, explosiva, sin miedo al escándalo y con una lengua afilada que podía destrozar reputaciones en segundos. Era 12 años mayor que Pedro, arrastraba rumores de peleas, amores caóticos y hasta abortos clandestinos. Pero lo que para todos era una advertencia, para Pedro era un imán irresistible. Se conocieron en una fiesta privada, de esas donde sobraba el tequila y las sonrisas falsas. Lupe, con su mezcla de glamour y desenfado, preguntó con desdén, ¿y este rancherito quién es? Pero cuando escuchó a Pedro cantar, el desdén se convirtió en fascinación. Pedro, por su parte, quedó atrapado. Lupe era todo lo que no debía querer, y justamente por eso no pudo soltarla. La relación fue un secreto a voces, citas en hoteles discretos, camerinos cerrados y casas prestadas. Los representantes de Pedro estaban aterrados y le advertían que ella destruiría su carrera. Pero él no escuchaba. Se dice incluso que Lupe le propuso huir juntos a Cuba para escapar de los chismes. Pero él dudó porque sabía que con ella el precio podía ser demasiado alto. Y el destino golpeó con brutalidad en 1944, cuando Lupe fue encontrada sin vida en su mansión de Beverly Hills. La versión oficial decía que se había desvivido por sustancias, pero los rumores nunca se detuvieron. Unos decían que estaba embarazada, otros aseguraban que había discutido con Pedro esa misma noche. Incluso circuló la historia de una carta de despedida donde escribió: «Perdóname por quererte tanto, mi charro». Pedro nunca asistió al funeral y dijo que no podía. Pero quienes lo conocieron afirmaban que cayó en una profunda depresión y que llevó la foto de Lupe en su cartera hasta el día de su último respiro. Nunca volvió a mencionarla en público, como si aquel amor fuera un secreto maldito que debía morir con él. Era un romance imposible, prohibido, pero tan intenso que quedó marcado como una herida eterna en la vida del ídolo del pueblo. Pero si Pedro y Lupe eran fuego y pólvora, lo que ocurrió entre Dolores del Río y Diego Rivera fue una contradicción viviente. Ella era la perfección hecha mujer, elegante, refinada, con un rostro que parecía esculpido por los dioses. Dolores no solo fue la primera diva mexicana en triunfar en Hollywood, también era símbolo de sofisticación mundial. Diego, en cambio, era todo lo opuesto, rudo, descuidado, grosero y con fama de mujeriego imparable. Pero también era el muralista más respetado de México, un genio que pintaba revoluciones en paredes y que imponía respeto con su sola presencia. El detalle es que estaba casado con Frida Kahlo, en un matrimonio que era más tormenta que romance. Cuando Dolores y Diego se conocieron en una exposición privada, nadie imaginó que saltarían chispas. Pero bastaron unas frases para encender algo prohibido. Diego, sin filtros, le dijo: «Eres tan perfecta que aburres, hasta que te miras de verdad». Dolores, sin inmutarse, respondió: «Y tú eres tan feo que seduces solo si te ignoran». Desde ese instante comenzó una tensión imposible de ocultar. Se veían en cenas de intelectuales, en reuniones privadas, en encuentros que despertaban susurros en cafés de Coyoacán. ¿Cómo era posible que la mujer más admirada del país se involucrara con un hombre como Diego? Pero él tenía algo que pocos lograban: sabía hablarle al alma. La retaba con ideas de arte, política y filosofía, cuestionaba a Hollywood y la hacía sentir que estaba atrapada en una jaula de cristal. Y Dolores, que no soportaba la monotonía, cayó.
Los rumores crecieron cuando Diego empezó a dibujar bocetos de una mujer con las facciones de Dolores. No eran obras públicas ni encargos, eran íntimos, personales, casi confesiones en papel. Frida, curiosamente, no estalló de inmediato. Dicen que soltó una frase lapidaria: si Diego va a caer otra vez, que al menos sea con alguien que valga la pena. Pero la presión social y artística fue brutal. A Dolores le advertían que ese romance podía destruir su imagen, que estaba arriesgando todo por un hombre que nunca sería suyo. Y entonces, sin dramatismos, lo terminó. Una noche en una terraza le dijo: tú y yo somos dos cuadros distintos. El tuyo grita, el mío calla, y ninguno cabe en el otro. Diego años después confesó: de todas mis mujeres, Dolores fue la única que me hizo sentir diminuto sin decir una sola palabra. Ella siguió con su carrera, convertida en ícono eterno de elegancia, y jamás volvió a hablar de él públicamente. Pero quienes la conocieron aseguran que en su casa guardaba un retrato a lápiz hecho por Diego, uno donde sus ojos no miraban al espectador, sino al artista. Un amor imposible, discreto y efímero, pero que quedó grabado como un secreto que nunca terminó de apagarse. Pero si hay un romance que encendió titulares, inspiró canciones y dejó cicatrices en la memoria colectiva, ese fue el de María Félix y Agustín Lara. Ella, la doña, diosa indiscutible del cine de oro, imponente, segura de sí misma, capaz de callar un salón entero con una sola mirada. Él, el flaco de oro, genio musical, con el rostro marcado por cicatrices, pero dueño de un piano que hacía suspirar hasta al hombre más duro de una cantina. El flechazo fue inmediato, pero poco convencional. Lara, que rara vez cortejaba de frente, le envió a María un piano con una rosa dentro. Ella, entre divertida y desafiante, respondió enviándole una botella de tequila vacía con una nota que decía: ya me bebí lo que me cantas, ¿qué más tienes para mí? Y así comenzó uno de los romances más apasionados y tormentosos que México ha visto. La prensa lo seguía a todos lados porque eran puro espectáculo. Miradas que mataban, escenas de celos, besos fríos en público, eran un bolero hecho carne, dulce, doloroso y adictivo. Fue en Acapulco donde Lara, desvelado frente al mar, escribió la legendaria María Bonita después de contemplarla caminar en bata blanca envuelta por la brisa. Una canción que parecía un regalo eterno, pero que pronto se convirtió en un recordatorio envenenado de un amor obsesivo. Porque Lara no solo la amaba, la quería poseer. Era enfermizamente celoso. No soportaba que otros hombres miraran a María, ni siquiera por protocolo. Dicen que revisaba su bolso, que la vigilaba con asistentes y que la llamaba a medianoche solo para confirmar dónde estaba. El colmo fue cuando le regaló una cadena de oro para el tobillo con la frase grabada: solo mía. Para algunos era un detalle romántico, para otros un grillete disfrazado de joya. Se cuenta que María, furiosa, la arrojó a la chimenea en una cena privada y gritó: ni a los perros se les encadena con tanto descaro. Las peleas eran legendarias, gritos en restaurantes, declaraciones venenosas en entrevistas, silencios tensos frente a los reporteros. Lara llegó a decir: María es como un incendio, hermosa desde lejos, pero si te acercas te quema todo lo que tienes. Ella, sin quedarse atrás, le respondió: y tú eres como una melodía, se repite tanto que termina fastidiando. Aún así, contra todo pronóstico, se casaron en secreto. Una boda discreta, casi vergonzante, como si ambos supieran que era una unión destinada a romperse, y así fue. Lara no podía con la libertad indomable de María, y María no soportaba los celos enfermizos de Lara. El final llegó con una frase demoledora de ella: no me separé de un hombre, me liberé de una prisión con piano. Sin embargo, por más que se separaron, nunca se borraron. Lara siguió escribiendo canciones con su nombre escondido entre versos, y María, aunque lo negaba, guardó partituras y cartas suyas en secreto. Cuando años más tarde le preguntaron cuál había sido el amor más intenso de su vida, ella, con esa mirada que no perdonaba, respondió: no hablo de los muertos. Y Agustín murió cuando me quiso enjaular. Un amor convertido en leyenda, brillante y doloroso, hermoso y destructivo. Una ópera hecha bolero. Jorge Negrete era el charro por excelencia, elegante, varonil, con esa voz potente que lo convirtió en el símbolo del macho mexicano. Pero detrás de su porte impecable había un hombre vulnerable, inseguro y atrapado entre lo que quería su corazón y lo que dictaba la sociedad. Y en medio de esa contradicción apareció Gloria Marín, actriz refinada de carácter fuerte y mirada desafiante. Se conocieron en 1941 durante el rodaje de Ay, Jalisco, no te rajes, y la química fue instantánea. Jorge estaba comprometido con otra mujer, pero no pudo resistirse al magnetismo de Gloria. Lo que empezó como una aventura de rodaje terminó siendo una relación sólida que duró más de 10 años. 10 años de viajes, proyectos, complicidad y apoyo mutuo. Pero no todo era felicidad.
La familia de Jorge nunca aceptó a Gloria. Sus padres, conservadores hasta el extremo, la veían como una mujer liberal, con un pasado incómodo y demasiada independencia. En cartas privadas que años después salieron a la luz, familiares de Jorge le advertían que esa actriz no era para casarse, era una tentación, no una esposa. Gloria lo sabía, pero aún así esperaba. Esperaba el anillo, la boda, el reconocimiento público de un amor que ya era imposible ocultar. Pero la realidad fue cruel. Jorge, pese a amarla, nunca se atrevió a desafiar del todo a su familia ni a las expectativas de la industria. Y aunque vivió una década a su lado, su fidelidad no siempre fue absoluta. Se hablaba de aventuras pasajeras con actrices jóvenes, bailarinas y hasta cantantes extranjeras. Gloria, con paciencia y dignidad, aguantó. Pero lo peor estaba por llegar. En 1952, Jorge rodó El rapto con María Félix, la doña. La tensión entre ellos se volvió tan evidente que los rumores de romance se desataron como pólvora. Y lo impensable ocurrió. Apenas 6 meses después, Jorge Negrete se casó, pero no con Gloria, se casó con María Félix. El golpe fue devastador. Gloria se enteró por los periódicos, igual que el resto del país. Ni una llamada, ni una explicación. Solo un titular que decía: Jorge Negrete se casa con María Félix. Los testigos aseguran que rompió en llanto al enterarse. Otros dicen que arrojó una copa de vino contra el espejo. Lo cierto es que nunca habló públicamente del tema. Solo guardó silencio, aunque por dentro estaba rota. La ironía final fue aún más dolorosa. Apenas un año después de su boda con María, Jorge murió en 1953. ¿Y quién estuvo a su lado para despedirlo? No fue la doña. Fue Gloria Marín, la mujer que lo había acompañado durante una década. Fue ella quien organizó el funeral, quien eligió las flores, quien sostuvo su retrato durante el homenaje. Dicen que sus sollozos en la ceremonia bastaron para contar lo que nunca dijo en entrevistas. Cuando un periodista atrevido le preguntó si todavía lo amaba, Gloria solo sonrió con tristeza y respondió: algunos amores nunca terminan, solo aprenden a vivir callados. El romance de Jorge y Gloria quedó como una de las historias más conmovedoras y polémicas del cine de oro, la de una mujer que lo dio todo y que, aún después de ser traicionada, fue la única capaz de despedirlo con verdadero amor. Pero si alguien rompió todas las reglas en el cine de oro, ese fue Germán Valdés, Tintán. El pachuco irreverente, el genio del humor, el hombre que podía mezclar el español con el inglés, lo callejero con lo elegante, y que con un solo gesto hacía reír a todo México. Su vida dentro y fuera de la pantalla era puro exceso. Y en medio de ese torbellino apareció Rosalía Julián, cantante refinada de voz dulce y personalidad discreta, lo opuesto total a la locura de Germán. Se conocieron en una grabación y desde el inicio hubo chispa. Tintán, siempre atrevido, le dijo: tú cantas como ángel, pero seguro besas como demonio. Rosalía, lejos de caer rendida, le respondió con una cachetada juguetona: cuando quieras comprobarlo me llamas, pero sin mariachis de fondo. Desde ese instante el juego comenzó. Lo suyo fue un contraste fascinante. Ella soñaba con mañanas tranquilas, café caliente y estabilidad. Él vivía de noche, rodeado de músicos, botellas interminables y carcajadas que duraban hasta el amanecer. Aún así, se casaron en 1956 e intentaron equilibrar sus mundos. Pero pronto las sombras llegaron. Tintán tenía un problema serio con el alcohol y el desorden. Perdía contratos, olvidaba ensayos y desaparecía por días. Rosalía, desesperada, le dijo en una de sus peleas: no soy tu mamá ni tu manager, soy tu esposa. Pero parece que no sabes lo que significa. Las discusiones eran explosivas, pero la reconciliación siempre los arrastraba de nuevo y la prensa vivía de sus escándalos. En una entrega de premios, Germán apareció pasado de copas y al recibir un galardón declaró: este premio no es porque sea buen actor, es porque no me da miedo hacer el ridículo. Ni en mi casa me aplauden. Todos entendieron que la indirecta iba para Rosalía, que lo miraba desde la primera fila, rígida y herida. Hubo separaciones, sí, varias, pero jamás lograron soltarse del todo. Cuando Tintán enfermaba, era Rosalía quien lo cuidaba. Cuando ella se alejaba, él le enviaba flores con notas que decían: perdón por ser un payaso triste. Era un amor imperfecto, pero imposible de romper. Pero en los años 70, la salud de Tintán se quebró por completo. Los reflectores ya no lo buscaban, los amigos se alejaban, pero Rosalía nunca lo abandonó. Lo visitaba en silencio, le leía cartas de sus fans y hasta le ponía sus propias películas para arrancarle una sonrisa. Una enfermera reveló que una noche, mientras la atendían, Tintán susurró: Rosalía es la única que no se rió de mí cuando dejé de hacer reír a todos. Cuando Germán Valdés murió en 1973, México entero se estremeció. Pero la imagen que quedó grabada fue la de Rosalía,
saliendo del velorio con una fotografía de ambos apretada contra el pecho, discreta, cargando en silencio el recuerdo del hombre que la hizo reír y llorar como nadie. Los romances del cine de oro no fueron cuentos de hadas, fueron pasiones de carne y hueso, con lágrimas, celos, traiciones y despedidas imposibles de olvidar. Estos amores prohibidos, intensos y a veces destructivos, marcaron para siempre la historia del cine mexicano. Y aunque muchos quisieron enterrarlos bajo la discreción y el silencio, sus ecos siguen resonando hasta hoy, recordándonos que detrás de cada ídolo había un corazón capaz de amar con la misma fuerza con la que conquistaba al público. Porque así era el amor en aquella época, desbordado, escandaloso y eterno. Un amor que no cabía en guiones ni en cámaras, pero que aún nos pone la piel chinita cuando lo recordamos. Y ahora la pregunta es para ti, ¿cuál de estos romances te parece el más intenso y polémico? Te leo en los comentarios.